Capítulo 8. Platón. A la mañana siguiente, Sofía se despertó de golpe. Eran un poco más de las 5 de la madrugada. Recordó todo lo de la noche anterior, la cinta de video, el profesor y los ejercicios que le había dado Platón. No pudo volverse a dormir, entonces se calzó y bajó muy despacio hasta el jardín. Allí pasó un buen tiempo sentada, meditando sobre los ejercicios que le había dado Platón. De pronto oyó un ruido. Era Hermes, que traía un gran sobre en su boca. Carta número 15. La Academia de Platón. Sofía, iremos directamente al grano. Platón es un filósofo griego que fue discípulo de Sócrates. La muerte de su maestro marcó profundamente su actividad filosófica, a tal punto que publicó el discurso que Sócrates dio en su defensa ante el jurado. A diferencia de su maestro, muchas de sus obras se conservan, entre ellas cartas y diálogos, debido a que Platón fundó su escuela de filosofía, que estaba ubicada a las afueras de Atenas en una arboleda, que debía su nombre al héroe mitológico griego Academo, por eso se llamó la Academia. Allí se enseñaba filosofía, matemática y gimnasia, aunque más que enseñar, el método era el mismo que utilizaba Sócrates, es decir, la conversación viva. El proyecto filosófico y lo que le interesaba a Platón era la relación entre lo eterno e inalterable por un lado y lo que fluye por el otro. Él intentaba captar una realidad eterna e inmutable en la naturaleza, en lo moral y en la sociedad. Platón creía que la tarea del filósofo era justamente eso, encontrar e intentar señalar lo que es eternamente verdadero, eternamente hermoso y eternamente bueno. Platón creía que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye. Según él, no existen unas pocas materias primarias que no se disuelvan. Absolutamente todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está formado por una materia que se desgasta con el tiempo, pero a la vez están hechas con un molde que es eterno e inalterable. ¿Por qué todos los caballos son iguales, Sofía? Hay algo que tienen en común, algo que hace que no tengamos problemas para diferenciarlos y distinguirlos de otros animales. El caballo individual fluye. Puede ser viejo, rengo y seguramente con el tiempo se enfermará y morirá, pero el molde de caballo es eterno e inmutable. Es decir, que para Platón, lo eterno e inmutable no era una materia primaria física, sino que eran moldes abstractos a cuya imagen todo estaba moldeado. Detrás de todo lo que existe a nuestro alrededor existen unos moldes. A esto lo llamó ideas. Detrás de todos los caballos, de todos los animales que nosotros podemos ver en la naturaleza, están las ideas de esos mismos. Platón pensaba que tenía que haber una realidad detrás del mundo de los sentidos. A esa realidad él llamó el mundo de las ideas. Allí se encuentran las eternas e inmutables imágenes, moldes, detrás de los distintos fenómenos de la naturaleza. A esto Platón llamó teoría de las ideas. Para Platón, la tarea del filósofo era intentar captar algo que sea eterno e inmutable. Él creía que todo lo que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza es parte del mundo de los sentidos y por ello no permanece, sino que se disuelve y muere antes o después. Sobre lo que percibimos con los sentidos, que es justamente todo lo que cambia constantemente, no podemos saber nada con seguridad. Es decir, tenemos conocimientos poco seguros, a diferencia de lo que sí podemos conocer y ver con la razón. Estos sí son conocimientos seguros. Sobre lo que percibimos con los sentidos no podemos confiarnos. Por ejemplo, la facultad de ver puede variar de una persona a otra. En cambio, sí podemos confiar en la razón, porque esta es la misma para todas las personas. Por ejemplo, si en un aula con 30 alumnos preguntas cuál es el color más bonito del arco iris, seguramente obtendrás muchas respuestas y diferentes. En cambio, si preguntas cuánto es 8 por 3, los alumnos deberán llegar al mismo resultado, porque este es producto de un juicio emitido por la razón, y la razón es justamente opuesta a las opiniones y percepciones. Platón
pensaba que la realidad estaba dividida en dos partes: el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas. En el mundo de los sentidos solo podemos conseguir conocimientos imperfectos, porque utilizamos los sentidos. Allí todo fluye, nada permanece, no hay nada seguro, porque son un montón de cosas que surgen y se disuelven. A diferencia del mundo de las ideas, sobre el que sí podemos conseguir conocimientos ciertos y seguros, porque son obtenidos a través de la razón. Allí encontramos las ideas que son eternas y no cambian. El ser humano también estaba dividido en dos partes: un cuerpo que fluye, que está ligado al mundo de los sentidos y que acaba de la misma manera que todas las cosas del ámbito de los sentidos, y una alma que es inmortal y que es la morada de la razón. Y justamente porque el alma es inmortal es que puede ver el mundo de las ideas. Platón nos habla del camino del filósofo, que no es aferrarse a los reflejos de las ideas en el mundo de los sentidos, a esas sombras de los moldes de las ideas, a esas malas copias, sino que debe preguntarse de dónde proceden y ver más allá de esas malas copias, poder ver qué las origina a esas sombras. Pero la mayoría de las personas está satisfecha con su vida entre sombras. Creen que las sombras son todo. No piensan que tiene que haber algo que origine las sombras. Para explicar todo esto, Platón cuenta el mito de la caverna. En su obra La República nos habla del Estado, un Estado ideal, utópico e imaginario, y que éste debía ser gobernado por los filósofos. Platón pensaba que el Estado debía constituirse por tres tipos de clase o castas: los gobernantes, los soldados y los productores. El Estado tenía que ser gobernado por la razón. En relación a la visión de la mujer, Platón tenía una posición muy positiva. En sus diálogos, en la obra El banquete, le da a Diotima un lugar súper importante, como alguien que brindaba conocimiento filosófico. Platón creía que la mujer también podía gobernar el Estado, al igual que los hombres. Lo que sí era importante es que este Estado debía educar y entrenar a las mujeres, al mismo tiempo que debía liberarla de los cuidados de los niños y de las tareas domésticas, creyendo de que tenían las mismas capacidades que los hombres para poder gobernar.